porque no somos nada, Señor, porque no sabemos nada. Señor, simplemente queremos saber algo de ti, Padre. Sé tú, Señor, tú eres la palabra viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo del ser, Padre. Yo te pido, Señor, que vengas, Padre Santo, sobre de mí, Señor, sobre mi boca, Padre. Que sea tu Espíritu el que esté hablando, Señor, de esta palabra, Señor. Que sea para edificar, Padre Santo. Para que sea para beneficio de nuestro ser, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, siendo tan grande y poderoso, te puedes ser tan pequeño, Padre, como para estar junto con nosotros, Señor, en este lugar, Padre. Tu grandeza, Señor, que vemos en la creación, Señor, grandísima creación que tú tienes, Padre. Y puedes, Padre Santo, estar presente aquí, Señor. Señor, que tu gloria, Señor, que el fuego, que la luz, que la vida, que el amor que tú presentas, Padre, sea en este momento aquí, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, Padre Santo. Bendice y multiplica, Señor. Que sea alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, porque eres grande y poderoso, Señor. Puede abrir su Biblia en una cita muy conocida por todos nosotros, que es de 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿La tenemos? Vamos a leerlos todos juntos, hermano. Leer, aunque la sepamos de memoria, es importante leer. Así lo dice la palabra, bienaventurado el que lee. Todos juntos. 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Puede tomar su lugar, hermano. Entonces, la misma palabra nos dice que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último versículo donde dice, amén, toda es inspirada por Dios. Y si vamos a ver Corintios, 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10 de Corintios, el inicio está hablando de las cosas que le sucedieron a Israel cuando salen de Egipto. Pero el que vamos a leer es el verso 6. Dice, empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Qué significa, hermanos? Que todo lo que esté escrito aquí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es enseñanza para nosotros. Si en algún lugar de la Biblia habla de algo que nos beneficia, es en toda la palabra. Toda la palabra nos beneficia, desde el principio hasta el final. Vamos a Romanos 15:4 y volvemos a ver una palabra que nos vuelve a ser repetida. Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra que ha sido puesta en nuestras manos es para nuestra esperanza. Debemos esperar que todo lo que está escrito aquí
es en beneficio de nosotros. Hermanos, el día de hoy voy a repetir aproximadamente algunas cosas que vimos, no sé, hace como 4 semanas que el pastor estuvo en un avivamiento y que me tocó también compartir con ustedes, que estamos hablando de las ofrendas, los sacrificios del Antiguo Testamento. Y yo les decía en aquel entonces, se los voy a repetir por los que no estuvieron, hay 3 tipos de ofrendas y sacrificios que están marcados en el Antiguo Testamento. El primero es una ofrenda por el pecado. El segundo es una ofrenda de todo quemado o de holocausto. Y el tercero es una ofrenda de paces. En los 3 tipos de ofrendas, el Señor las marca como una ley. Vamos a ver en el libro de Levíticos, capítulo 7. Levítico capítulo 7. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos. Dice: asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa, es cosa muy santa. Estamos hablando de una ley que está predestinando Dios como una ofrenda por el pecado, para limpieza, para expiación. Como ley, significa que como ley es por toda la eternidad. Dios la proclama como ley desde que lo dice aquí hasta la eternidad futura, y es una ley, la ofrenda de la expiación. Vamos al capítulo anterior, capítulo 6, verso 9. Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Segunda ofrenda, estábamos hablando, la primera es de expiación o del pecado, la segunda es del todo quemado o holocausto. Y en el capítulo 7, poquito más adelante, veíamos 7:1, 6:9 y 7:11. Y esta es la ley del sacrificio de las paces que se ofrecerá a Jehová. Cada una de estas ofrendas o sacrificios eran específicamente para el Señor. Una ofrenda que se presentaba, había ofrendas por los sacerdotes, por los gobernantes, por el pueblo y por el individuo. Y había ofrendas grandes, como decir un buey que puede pesar 800 kilos, como podía ser también una paloma que no llega a ser más que medio kilo de carne y sangre. Pero también había unas que eran de harina, panes sin levadura, panes que eran presentados en 3 diferentes formas, pero era lo que el pueblo podía ofrecer como ofrenda, y el Señor la recibía de tal manera que era grata para él. Hermano, nosotros hoy por hoy, hace momentos teníamos una alabanza y después pasó una adoración bien bonita. Es parte de una ofrenda. Puede ser que haya sido un tantito, un pan, pero bien pudo haber sido un buey, un carnero, una cabra, un becerro. Lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor, el Señor lo va a recibir de agrado. Y te lo va a decir, es de agrado porque es un olor grato ante mi presencia. Es simplemente que tengamos la voluntad de hacerlo. Si nosotros tenemos la voluntad de hacer ofrenda, el Señor la va a recibir. Por ofrenda por el pecado, había 4 tipos de pecado.
o más bien 4 ofrendas para la ofrenda de pecado. Y vimos hace un mes aproximadamente que estuve yo aquí al frente, 2 de esas ofrendas. La primera ofrenda era un sacrificio por pecados de ignorancia. Algunas cosas no las sabemos y estamos equivocados pecando. Puede ser desde un chisme, que lo volvemos a decir cuando no debíamos, un orgullo, una envidia, un rencor, algo que está dentro de nuestro corazón que no nos damos cuenta, pero que el Señor permite que en un momento determinado nos demos cuenta. Y ese sacrificio estaba en Levíticos 4, verso 13. No vamos para allá, lo vimos hace un mes. La segunda ofrenda era para una preparación para que el Señor se apareciera frente a toda la congregación en fuego y luz de gloria. Esa cita era Levíticos 9. Diferentes animales que se tenían que consagrar para esa ofrenda, para tener esos 2 tipos de ofrendas. La tercera era Levítico 16, que también era para el perdón de toda la congregación. Levíticos 16 habla de 2 machos cabríos, uno por Jehová, otro por Azazel. Esa era la tercera ofrenda por el pecado. Si nos fuéramos a ver a detalle qué era la ofrenda por Jehová y qué era la ofrenda por Azazel, podemos hacer que cada una de las ofrendas, todas y cada una, por el pecado, por el holocausto, por las paces, todas y cada una están representando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Todas y cada una, aunque parecieran diferentes, el Señor en la cruz padeció por cada una de esas ofrendas. Hoy por hoy en la tarde, vamos a ver la cuarta ofrenda que se daba por el pecado. Y es una ofrenda bastante especial. Vamos al libro de Números. Casi todas las ofrendas aparecían en Levítico, pero esta ofrenda aparece en Números. Números 19. Cuando lo tenga puede decir amén, por favor. ¿Lo tenemos? Gracias a Dios. Capítulo 19 del libro de Números dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, ley de nuevo, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya se haya puesto yugo. Aquí vamos a encontrar una serie de estaturas. La primera estatura, que es la más profunda, la más hacia la parte más baja de una estatura, viene siendo lo que marca y te dice: una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, en la primera parte, de la parte más, en los pies de esta estatura, va a ser una becerra. Va a ser un animal que es la becerra. Y después de este becerro tiene que ser roja. ¿Por qué tenía que ser roja? Tenía que ser absolutamente roja. Bermeja es rojo, como la sangre. No, ese animal no podía tener
pelitos grises, negros, cafés, de ningún tipo. Tenía que ser roja completamente. Era un animal de un año, y era becerra roja. La segunda de las condiciones que marcaba es que tenía que ser hembra. ¿Por qué hembra? ¿Qué nos puede decir el ser femenino? En primera instancia, es que Adán fue creado de la tierra, pero la versión femenina de Adán fue sacada de su costilla. ¿Qué implica eso? Que hay una cuestión especial en las mujeres. ¿Cuál es esa parte especial de las mujeres? Que son más sensibles, que tienen una mejor entrega hacia Dios, que tienen sujeción de las cosas de Dios. Por eso es que tenía que ser hembra ese animal, por sujeción, por entrega, por aquella cosa que estamos hablando de la parte femenina. La hermana habló hace rato, cuando estábamos en media, de la parte femenina. Es más, no, lo dijo hace rato. La parte femenina de Dios también es del Espíritu Santo. Y dijo que no lo debemos entristecer. Esa es la parte femenina de Dios. El ser muy sensible a las cosas. Por eso es que tenía que ser hembra. Y tenía que ser roja, sin ninguna mancha. Sin mancha. Tenía que ser perfecta. No podía ser un animal que tuviese un hueso quebrado o que le faltara algo. Vamos, ¿qué le puede faltar a una vaca? Un diente porque se golpeó, un ojo que se picó contra una rama y que lo perdió. No podía tener la pata quebrada, no podía ser tuerta, tenía que ser perfecta, sin mancha. Esa era la intención de Dios para decirte que por medio de esa sin mancha debemos estar pensando en pureza, en limpieza, en que no tenemos ningún pecado. En este caso estamos hablando de la becerra. No debía tener ningún defecto. Tenía que ser perfecta. Cosas raras en un animal. Pero pues sucedía. Era una vaca muy especial. Se dice que actualmente los judíos ya tienen una becerra roja y esperaron por ella cerca de 2000 años. Nunca había nacido una becerra roja hasta hace poco. Y eso lo leí en internet, habría que ver si es verdad o no, pero que la verdad es de que un animal para que sea de un solo color es bien difícil, al menos que Dios la esté proveyendo. En aquel entonces Dios proveía todas las cosas, como por ejemplo, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el pago que le daba Labán a Jacob? Oye, ovejas que estén listadas. Y Dios le decía, haz esto. Y todas las ovejas salían listadas. Oye, no, las ovejas que fueran de un solo color. Y Dios le decía, haz esto otro. Y todas las ovejas salían de un solo color. El Señor proveía. De esta misma manera, esa becerra también era proveída por Dios. Porque si lo vemos y dice, sin yugo. ¿Saben qué significa sin yugo? Yugo es un pedazo de madera
que se juntan con los cuellos de dos animales para arar. En este caso en particular, lo que Dios quería era de que el animal fuera libre, 100%, sin haber tenido ningún tipo de esclavitud por medio de un yugo, que nunca hubiese estado a la voluntad de un hombre. Porque un animal con yugo hace lo que yo quiera, lo pongo a orar y por aquí te vas, o te vas para acá, o te vas para allá, porque es la voluntad del hombre el que dirige el yugo. En este caso tenía que ser sin yugo para que no tuviera una voluntad del hombre. Pero también significa que no tuviera un dueño o un amo. Ese animal era libre. ¿Quién lo proveyó? Dios lo proveyó. ¿De quién era? La Biblia no dice de quién era. Era simplemente un animal libre que aparece en la palabra y diciendo sin yugo. Y sin yugo también significa sin dueño. Imaginen eso. Dios provee lo que usted no tiene idea. ¿Cree que es difícil? Pues una vaca roja que te encuentres en el campo ha de ser bien difícil. Pero Dios lo provee. ¿Usted tiene un problema? Pida de eso un sacrificio. Señor, tú eres un sacrificio. Porque, ¿qué dice Hebreos? Vamos a Hebreos capítulo 9. Verso 14. Hebreos 9, 14. ¿Lo tenemos? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bendito eres, Señor. Él ya se entregó. ¿Necesitas tú algo? ¿Tienes necesidad de algo? Pídeselo a Él. Ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, el Señor ya lo proveyó. El Señor Jesús en la cruz proveyó de ese sacrificio. ¿Necesitas tener que quiten de ti un yugo? El yugo del trabajo, el yugo del dinero, el yugo del pecado, el yugo de cualquier cosa que te estén teniendo así. ¿Tus cosas materiales te tienen con un yugo? ¿Lo ha pensado en algún momento que sus cosas materiales lo tienen amarrado? Que su vecino, no voy a decir que su esposa, ¿verdad? Porque me llueve. Pero sí hay cosas que nos tienen amarrados. Y la única forma de soltarnos para tener libertad es por medio de la sangre del Señor Jesucristo, la cual fue derramada para el perdón de muchos, de todos. Él murió por todos. Bendito sea, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, la hermana lo tocó en la mañana y es bastante peculiar. Versos 28 al 30. En la mañana en la escuela dominical la hermana también lo vio y dice Mateo 11, 28. ¿Lo tenemos? Todos juntos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se contradice la palabra? ¿Cómo es que Él tiene un yugo? Es bien fácil, porque Él está a la voluntad de su Padre. Ese es un yugo. Por eso Él dice, es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el Padre es el que está soportando las cosas. Si nos fuéramos un poquito más a detalle, veíamos que en Ezequiel capítulo 1 hay un firmamento, hay una expansión. La palabra expansión significa yugo. ¿Recuerdan el pasaje? Bendito eres, Señor. Hay el que oiga, que lo entienda. Ya lo dije, Ezequiel 1, hablando de la expansión. Y el yugo está hablando del Señor Jesucristo, del Cristo con el Padre juntos en la expansión, como un yugo. Ese es el yugo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Señor te está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa? Llevad mi yugo. Significa que Él está a un lado de nosotros, soportando la carga. No estamos solos, Él está con nosotros, soportando la carga. Es más, Él es el que lleva la carga. Nuestra carga hay que entregársela a Él. Él es el que lleva la dirección del yugo. Siempre hay una palabra, no recuerdo dónde está ahorita en este momento, pero te dice que no debes de juntar dos animales diferentes. No puedes poner un buey y un burro, o un caballo y un burro, o un caballo y un buey. Tienen que ser los dos iguales. Dos bueyes, dos burros, dos caballos. Son la misma naturaleza. En este caso, el Señor Jesús está a mi lado con una naturaleza y yo tengo que tener su naturaleza para poder estar a su lado. Necesitamos de su naturaleza para estar a su lado y que Él lleve el yugo, que nos vamos a sentir ligeros de carga. Bendito eres, mi Señor. Ahora, regresando a Números 19. Números 19, ponga ahí un separador, porque toda la predicación va para allá. Ay, Dios. Se me hace que nos vamos tarde hoy. Digo, es que apenas llevamos 2 versos. Bendito eres, Señor. Verso 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo y harála de llevar en su presencia. Hace un mes les dije, hay un solo sacrificio completo que era fuera del campo. Un solo sacrificio. Había otros sacrificios que se hacía el sacrificio al pie del altar, se tomaba la sangre, algunas veces se tomaba los órganos internos, riñones y cosas así, vísceras, y eran puestas en el altar. Y el resto era llevado fuera del campo y quemado allá. Pero los animalitos todos morían a la altura del altar. En el altar del sacrificio, a los pies del Señor. ¿Sí? Pero en el caso de la vaca bermeja o de la becerra bermeja o becerra roja, el animal era llevado vivo fuera del campo. Había varias cosas que se hacían fuera del campo. Por ejemplo, Éxodo 29. Pongan su separador ahí, hermanos. Éxodo 29.
14. Bueno, desde el 10. Lo voy a leer un poquito rápido para no tardarnos mucho. Éxodo 29, 10. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de su hígado, de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol. Es expiación, o sea, es una ofrenda por el pecado. Vamos a Levíticos 4. Esta serie de versículos que vamos a estar leyendo es nada más para que se den idea de lo que quedaba fuera del campo. Estamos hablando de Levíticos 4. Al principio dice, en el verso 2, y habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por hierro en algunos mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos. Estamos hablando del sacrificio que les decía, que eran por ignorancia o por error. Y en el verso 12, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. En los versos anteriores, el sacerdote tomaba unas ciertas partes, pero lo demás del sacrificio era echado fuera. Levíticos 13, y aquí es donde empiezan las cosas difíciles. Levíticos 13. Verso 45. 44. Leproso es inmundo, el sacerdote lo dará luego por inmundo, en su cabeza tiene su llaga. Y el leproso, a quien hubiese llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real será su morada. Los complementos de los sacrificios y ahora los leprosos. Vamos a ver Levíticos 24, verso del 10 en adelante. En aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. Y pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del real. Estamos hablando de alguien que maldijo el nombre de Dios. No supo ni lo que hizo. Su final fue muerte por apedreado por parte del pueblo. Lo pueden leer un poquito más adelante. Número 5. De número 5 habla de unos gentes que están enfermos. Verso 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen al campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campo los echaréis. Hermanos, ¿qué han visto en todo lo que he leído ahorita? Son puras cosas que están mal. Leprosos, blasfemos, en este caso enfermos que no tenían curación en ese momento.
el estiércol de los animales, la piel de los animales. O sea, era una sección inmunda, de muerte, separada. Y regresando a Números 19, dice, en verso 3, y él las sacará fuera del campo y harála degollar en su presencia. Bendito eres. Fuera del campo era un lugar contaminado. El pueblo de Israel, para hacer sus necesidades, tenía que ir hasta aquella zona. No podían hacer sus necesidades dentro del campo. Tenían que salir. Dentro de sus herramientas de trabajo había una estaquita de madera. La estaquita de madera era para cuando iban allá a hacer sus necesidades, tenían que hacer un hoyito, un pocito, hacer sus necesidades y taparlas. Todo eso era fuera del campo, fuera del real. El fuera del real significa que había una contaminación, que había muerte. Y era lo que tenía que hacer el pueblo allá afuera. Y entonces el sacerdote, y daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo. El mismo sacerdote los sacaba, pero no la mataba. Y dice, y harála degollar en su presencia. Alguien la mataba, la degollaba para recoger su sangre. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo. Estas condiciones de la becerra. Y aquí, sangre de la becerra. Dice en el verso 4, y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Yo les explicaba hace un mes cuál era la forma en que ellos rociaban. Al degollar a la vaca, a la becerra, recogían toda la sangre, pero él solamente en un tazón metía su dedo, y lo que quedaba impregnado en su dedo de sangre lo rociaba 7 veces en dirección a la puerta del tabernáculo, a la puerta del santuario. Era toda la sangre que era tomada de la becerra. Toda la sangre que era tomada de la becerra era lo que su dedo había sido para manchar. Ahora, a la hora de estar haciendo esto, lo que estaba indicando era de que había un camino de sangre para regresar al santuario, que te daba la oportunidad a ti de poder pisar por limpieza que la misma sangre te estaba dando, limpieza para regresar al santuario. Recuerden que estaban hasta fuera del real. Fuera del real era bastante lejos. ¿Por qué era lejos? Porque estaba el tabernáculo en medio, Aarón y Moisés con sus familias, los levitas y el pueblo. Imagínense 600,000 hombres con sus mujeres, eran 600,000 tiendas puestas en el tabernáculo, alrededor del tabernáculo, perdón. 600,000 tiendas. Si lo dividimos entre 4, había 150,000 tiendas aquí, 150,000 acá.
Entonces, y la parte donde estaba la puerta, ellos sacaban a la becerra por aquí, hasta estar fuera del campo, y aquí hacían el sacrificio. Y aquí el sacerdote hacía el lanzamiento de la sangre. 7 veces. Número perfecto. Y lo que hacía era darnos entrada hasta esa puerta. Esa sangre importante que era derramada para llegar de nuevo hacia el santuario. Bendito eres, Señor. 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Aquí era quema de la becerra. Y había 4 cosas que estaban aquí. Y dice, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Su sangre. La sangre que había recogido el sacerdote del degollado, nada más se usó lo del dedo. El resto era puesta junto con el sacrificio. Ahora, ¿de qué nos habla la sangre, hermanos? Vamos a pensar en nosotros mismos. Tenemos arterias y venas. Las arterias llevan nuestra sangre limpia y nuestras venas llevan nuestra sangre que ha sido transportada a través de todo el cuerpo para limpieza del cuerpo. La sangre que estamos viendo aquí es una sangre roja. Significa que no había suciedad en ella. Pero nosotros necesitamos de esa sangre viva y eficaz, tremendamente viva, para limpieza de nosotros. Esa sangre va a ser limpieza en nosotros. Tiene que pasar esa sangre a través de nosotros para limpiarnos de nuestro orgullo, de nuestra idolatría, de nuestro adulterio, de nuestra fornicación. Y no vamos a estar hablando de cuestiones físicas y materiales, vamos a hablar de lo espiritual. Adulterio, idolatría, fornicación. Dices, ay, esas palabras son para cuestiones materiales. No, el dinero también es una parte de una idolatría. Queremos mucho dinero, queremos posesiones, son idolatría. Pensamos que algo es sobre todas las cosas, es idolatría, porque Dios está sobre todas las cosas. No hay nada que esté sobre arriba de Él. Y si ponemos algo por encima, ya estamos haciendo idolatría. Y esa idolatría también es un adulterio espiritual. ¿Quieres un puesto aquí arriba? Estás adulterando. Es preferible ser un buen congregante que un mal acá arriba. Tenemos que aprender que lo que nos toca a nosotros, cuando nos toca, hacerlo con la mayor grandeza y decir, Señor, porque tú eres grande, hago las cosas lo más dignamente para ti. Porque tú eres grande, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, hago las cosas dignas para ti. Dignamente, teniendo mi mayor esfuerzo. Pero eso no significa que debes de tener el deseo de estar. Porque ese deseo puede ser algo que no te conviene. Puede ser un pecado de ignorancia. Bendito eres, Señor. Entonces, la quema de la becerra. Dice, su cuero. ¿De qué nos habla el cuero? En el caso de nosotros nos habla de la piel. El órgano más grande que tenemos. Porque es uno solo. Nos cubre, nos protege.
pero nos permite sentir. Nos permite sentir. Y estamos hablando de que la triple naturaleza, el tacto, es nuestra mano, afectos y adoración. Tenemos que tener una adoración digna, limpia, pura para el Señor, porque Él se entregó completamente en adoración al Padre. Todo lo hizo por amor al Padre. Se entregó a sí mismo por nosotros, pero por amor al Padre, para dar el sí a la voluntad del Padre. Y luego dice, la carne. ¿Qué contiene la carne, hermano? Pues los nervios, el dolor. ¿Qué más podemos estar pensando? Pues la carne también es parte de la casa de nuestra alma nefesh. Algo que Dios creó en nosotros y lo puso dentro de nosotros, está dentro de nuestra carne. Dios tocando siempre al final de todas las cosas, cosas que son un círculo entre nosotros. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros afectos, todo está en un círculo. Y al final de cuentas Dios puso nuestra alma nefesh ahí mismo, en el cuerpo, para que estuviésemos pensando que Dios es poderoso en todas las cosas. Y después dice, su sangre, la sangre que el sacerdote recogió, decíamos, una parte fue rociada y la otra también fue puesta en el sacrificio que iba a ser quemada. Si lo vemos aquí, decir, aquí era el cuero, la carne, la sangre, y aquí arriba el estiércol. ¿De qué nos habla el estiércol? ¿Qué parábola rápidamente recuerdan con el estiércol? La de la higuera, que le dice, Señor, dame chance, un año más, la voy a excavar y estercolar. ¿Para qué sirve el estiércol? Para fructificar, para dar como abono para que tu crecimiento sea mayor. Mi crecimiento sea mayor. Y aún así el Señor nos permite tener un tiempo para poder crecer nosotros mismos. Pero el sacrificio incluía también eso. Y estamos hablando de que el Señor Jesucristo fue el que fue crucificado. Fue la misma cosa que esa becerra. Vamos a Hebreos 13. Hace ratito leíamos que vamos a 9 primero. Hebreos 9. Leímos hace ratito verso 14. Ahora vamos a leer el verso 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Vamos a ver Hebreos 13 ahora. Hebreos 13:10. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Tenemos un altar del cual no tiene facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. ¿Dónde está él? Fuera del campo. Tenemos que ir allá, afuera del campo, donde se hizo el sacrificio de la becerra roja. Ahí él también fue sacrificado. Tenía que ser fuera de la ciudad. Si volvemos a la historia, como les comenté hace un tiempo, este era Jerusalén. De este lado, aquí, estaba el templo. Aquí, el monte de las olivas. Y según los historiadores, aquí fuera de Jerusalén estaba el Gólgota. Mas sin embargo, este muro estaba cerrado. Había una puerta, la puerta de oro, pero siempre permaneció cerrada y daba al templo. Pero aquí, de este lado, había una puerta que se llama la puerta de la basura. Y según palabras de la hermana Hicks, del pretorio que está más arriba, este era el templo. Aquí estaba el pretorio. Y aquí estaba la puerta de la basura. El Señor caminó todo esto llevando su cruz para salir por la puerta de la basura, para ir hasta acá. Aquí estaba el monte de los olivos. La ceniza de la becerra es uno de los puntos más adelante, pero ahorita lo vamos a ver porque ya se nos está haciendo tarde. La ceniza de la becerra. ¿Quién ha hecho una carnita asada? Todos. ¿Cuántos kilos ha hecho? ¿10? ¿20? ¿30? Bueno, una becerra que si fuera de engorda pesaba cerca de 200 kilos a un año. Vamos a pensar que esta no es de engorda, como la que nosotros comemos en carne asada. Que sea libre, que comió en el campo, solita. ¿Cuánto le gusta que pueda pesar menos? ¿120? ¿130? ¿150 kilos? 150 kilos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánta madera necesitaría para hacer la ceniza? No tenemos idea de cuánta madera necesitamos, pero de que se necesita mucha. Hace ratito leíamos que una ofrenda se quedaba toda la noche, y esa había sido un carnero, 45 kilos. Y se me hace que a lo mejor menos. 150 kilos de carne. Bueno, 80 kilos de carne y 70 kilos de hueso. Hay que hacerlos ceniza. No podemos dejar nada. ¿Cuánta madera utilizamos? Ese es lo que sigue en el verso que sigue. Entonces, para terminar aquí, la ceniza de la becerra se guardaba en 3 lugares. Había una parte que se guardaba en el monte Moria, que estaba un poquito para acá. Monte Moria. Lo que quedaba aquí era lo que se utilizaba en el templo. Una segunda sección se quedaba
para que el pueblo viera en el Monte de las Olivas. Y una tercera sección se dividía a los 24 órdenes de sacerdotes. Esas órdenes de sacerdotes significa que iban a diferentes lugares. 24. Estas tres. La palabra que usa la hermana Hicks para determinar cuánto era, decía que un sacrificio podía tener ceniza para 1000 años. 1000 años de ceniza ya hecha con un solo sacrificio. ¿Cuánta ceniza era? Un mundo. Y esa ceniza, vamos a ver números 19. Verso 5 dijo, y hará quemar la vaca ante sus ojos para determinar que efectivamente la ceniza que estaba ahí era de la vaca. El sumo sacerdote le daba el visto bueno, como el padre le dio el visto bueno al hijo. Y dice, luego tomará el sacerdote palo de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Este punto de aquí lo dibujé de esa manera, nada más para que se den una idea de que sin ser científico ni cosas de esas, yo pensaría, porque el Gólgota o el Calvario se perdió por la edificación moderna de Jerusalén. Jerusalén hoy es tan grande que el Gólgota no se ve, no se sabe dónde quedó. Pero después de haber leído esto, no soy quien, pero yo podría decir, en el Monte de las Olivas o después del Monte de las Olivas, viendo hacia el templo, hacia el lado este, porque acá es el norte, esto es el sur, esto es el este y esto es el oeste. Hacia el este tenía que ser el sacrificio de la vaca bermeja, por lo que yo creo. No soy nadie, pero para mí que hacia este lado también debe haber sido el Gólgota, que no sabemos dónde está, porque Dios proveyó que la ciudad fuera tan grande que no se sabe dónde está a ciencia cierta. Hay gente que lo pone aquí, hay gente que lo pone aquí y hay gente que lo pone acá, dentro de la ciudad. Pero no se sabe, no hay forma de saberlo. La ciudad ha crecido tanto en los 2000 años que el Gólgota se perdió. Se decía que era una montaña con figura de calavera. No hay forma de determinar eso. Sí, hay montañitas. Le digo, ahí está el monte Moria. El monte de las Olivas era un montecito y ahí está, pero nada más. Y la historia judía dice que en el monte de las Olivas había una parte de la ceniza de la becerra. Si había una parte de la ceniza de la becerra en el monte de Olivas, es que probablemente hacia ese lado estaba el Gólgota. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor tenía que dar entrada hacia la puerta del tabernáculo. Bendito eres, Señor. Y decíamos en el 6, tomará palo de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego. ¿Cuánta madera debió haber sido usada? No tiene idea, no tenemos idea, no lo marca, no dice, pero debió haber sido mucho. Lo que sí dice es que era de cedro. ¿Alguien conoce un cedro? Es un árbol muy grande, alto, firme, fuerte, y eso es algo
que te está dando una idea de cuál es la voluntad de Dios sobre esas cosas. Es fuerte, recto, alto, sublime. Es uno de los árboles más grandes y poderosos que hay. La madera no le entra a ningún animalito a hacerle un hoyo. Es durísima, durísima. Tratar de meterle hacha, el hacha se acaba. Le meten sierra, la sierra se acaba. Es más fácil dejarlo. La hermana Hicks dice que ella fue a visitar aquellos lugares santos y le mostraron un árbol y le dijeron: hermana, se dice que ese árbol tiene 6,000 años. Un cedro vivo. Y dice, y hay unas ramas tiradas a los lados que se cayeron del árbol porque parece que cayó un rayo. Y las ramas no se han podrido. No se han podrido. No hay puderum en ellas. Y te quedas tú, Dios mío, ¿quieres algo longevo? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice, mis palabras no pasarán. ¿Por qué no pasarán? Porque son palabras que son eternas. Es sinónimo de la fortaleza que tiene el cedro. La segunda pieza que se pone dice hisopo. El hisopo es una hierbita muy pequeña de la familia de la menta. Es muy aceitosa. Probablemente el hisopo era lo que hacía que el fuego siguiese encendido por el aceite que emanaba del hisopo. Porque el cedro, al ser tan duro, se batalla para quemar. Entonces, pero era el otro lado de la balanza. La fortaleza del cedro y la humedad y pequeñez del hisopo. ¿Dónde vemos hisopo en la palabra? En la Pascua. Dice que cuando hicieron el sacrificio en Egipto, tomaron hisopo y fue con lo que untaron dintel y postes de las casas. ¿Dónde hay más hisopo? El vinagre, estaba una esponja de vinagre y la envolvieron en hisopo. Y eso se lo pusieron al Señor en su boca. La hermana dice, no que haya sido el hisopo que le haya dado el poder de hablar, pero en parte fue algo que le dio fortaleza para hablar y dar las palabras que se van a dar el viernes, cuando la crucifixión. El hisopo. Y la cuarta cosa que iba por ahí, dice que es la escarlata. La escarlata es algo rojo. ¿Qué creen ustedes que sea la escarlata? La escarlata es un líquido, polvo, que se extrae de un gusano. Un gusano produce ese teñido de rojo. Y como parte de un gusano, necesitamos de esa escarlata para que ese gusano venga y coma toda la muerte que hay en nosotros. Es un gusano que tiene forma de alimentarse de la carne muerta. Pero quedó en el fuego porque lo molían y hacían un polvo, como hacen aquí en México el polvo de cochinilla para tomar morado. ¿Dije algo que no sabían? ¿No lo conocían eso?
Las cochinillas las toman en México, miles, y con eso hacen el color morado en Oaxaca. ¿Perdón? Eso sí no lo sabía, pero yo sabía que era para las telas. Dijo la hermana que era para los labios, pero la verdad es de que es un color morado y es para las telas y lo usan mucho en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, pero es cochinilla, es de los animalitos que uno ve en el jardín, pero se tienen que agarrar miles. En el caso de Israel, ellos tomaban ese gusano y lo tomaban también por miles para hacer el color escarlata, un rojo intenso. Ahora, el rojo viene, en este caso, el lado bueno. Hay un lado bueno y un lado malo del rojo. Por ejemplo, dice en Apocalipsis que se va a vestir alguien de escarlata y morado, tratando de ponerse sobre el templo. ¿Sí? Y ese alguien es malo. Y lo que va a traer es esclavitud, odio, tinieblas. Cuando lo que el Señor quiere es que tu escarlata, tu rojo, te dé libertad, te dé amor, te dé luz. Y ese rojo era parte de ese sacrificio de esa vaca roja. Bendito eres, mi Señor. 7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real, y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Páncatelas. No hizo nada el sacerdote y como quiera era inmundo por estar presente. Esa inmundicia es porque lo que estaban preparando era para la ley que el Señor Jesucristo dijo. La ley se compone en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas tus cosas. Y la segunda, y a tu prójimo como a ti mismo. La ceniza de la becerra hacía que todos los que tocaran esa ceniza fueran inmundos hasta la tarde, quien haya sido. Y lo que hacía era guardar la ceniza para ponerla en agua, y mediante esa unión de agua con ceniza era para limpieza de los inmundos. Entonces, la ley del amarás a tu prójimo como a ti mismo, el sacerdote la estaba cumpliendo sin saber. Nosotros, al mismo tiempo, tenemos que hacer esa ley en nosotros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso, lo único que podemos estar pensando, ¿cómo lo logro? Es con la ceniza de la becerra. Aparece 3 o 4 veces ahí mismo en el capítulo diciendo lo mismo. Primero el sacerdote, después el 9, un hombre limpio recogerá las cenizas y también va a ser impuro. En el verso 10, y el que recogió las cenizas lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y luego, con esta agua van a purificarse. Verso 12, este se purificará al tercer día con aquesta agua, y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare un muerto. Está hablando de que la ceniza de la becerra propiamente era para vencer a la muerte. Todo aquel que tocaba muerto o huesos o el mismo sepulcro, y así lo dice versos delante, o que un muerto haya muerto una persona haya muerto en su tienda, toda la tienda quedaba inmunda, y el que entraba y tocaba algo quedaba inmundo por el muerto.
La ceniza de la becerra era para limpiar la muerte. Hoy por hoy, hermanos, estamos en un ayuno. Y el ayuno es parte de mortificar la carne. Tenemos que pedir de esa sangre que fue derramada junto con la ceniza de la becerra para limpiar la muerte que hay en nosotros. Muerte que tenemos que dar a la carne, a nuestros sentimientos, a nuestras cosas que sentimos que no son correctas. Tenemos que solicitar esa sangre. Ahora, decía que había que ponerla en agua. Pero ¿qué tipo de agua? Y para el verso 17, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la quemada vaca de la expiación y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Fíjese, no era más que necesidad de poner un vasito. Dijimos que era un montón así de ceniza, ¿verdad? Porque tanto palos y animal, huesos y todo. No sé. Y era una pizcachita de esa ceniza, puesta como granitos de sal en un vasito de agua. Se revolvía. Tómesela. Sí. Era nada. Y con eso era suficiente. Es como dijimos en la vez anterior. La sangre viva del Señor Jesucristo sigue siendo viva hoy. Y lo dijimos la vez pasada. 3 meses necesita un hombre para poder dar sangre como en donación para una persona que esté enferma. 3 meses. Significa que en 3 meses ya recuperó su nivel de sangre. Imagínense, el Señor Jesucristo tiene 2000 años de esa sangre que no ha muerto. Son ríos y ríos de sangre. Y si nos vamos un poquito más lejos, el Señor el Cristo fue también una ofrenda hecha por el Padre. Y hay sangre de Cristo derramada en la eternidad. En la eternidad. ¿Sabe cuánta sangre se ha podido regenerar por sí sola? Usted puede pedir lo que guste de sangre. Hay sangre para todos y cada uno de nosotros. Y no nada más para esta creación, para todas las creaciones que Dios va a suplir de aquí en adelante, en la eternidad futura. Hay sangre. Sangre. Sangre que da limpieza, sangre que da creación, sangre que da vida. Sangre para todos y cada uno de nosotros. Ahora, vamos al Salmo 92. Bueno, antes de ir al Salmo 92, vamos al Salmo 1. Bendito eres, Señor. Salmo 1, verso 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmo 92, 12. ¿Lo tenemos? El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová.
plantados en la casa de Jehová. Porque, ¿quién es el agua viva? Oh, un segundo, hermana. Vamos a Jeremías 2. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva. ¿A quién dejaron? Al Señor Jehová, que es fuente de aguas vivas. Estamos hablando de que al final de cuentas, si nos vamos también a esa sección de lo que es el tabernáculo, la sección del lavacro, estamos hablando del nombre de Jehová. El nombre que está ahí mismo, Yud Hei Bau Hei, la fuente de aguas vivas. Esas fuentes de aguas vivas, Yud Hei Bau Hei, se mezclan con la ceniza de la becerra. Bendito eres, Señor. Bendito eres, mi Señor. Se juntan con las cenizas de la becerra y el Yud Hei Bau Hei de las aguas vivas, y son los que dan limpieza y purifican a todo inmundo. Te damos gracias, Padre Santo. Bendito eres. Al final, el último punto es ese, propiamente. El ministerio de la ceniza de la becerra era ese, que sirve para quitar la muerte de nosotros, que sirve para que el Señor Jesucristo, que fue crucificado fuera del real o fuera de la ciudad, y fue un sacrificio semejante, y lo leímos en Hebreos, que decía que era más poderosa que la ceniza de la becerra, junto con el nombre Yud Hei Bau Hei, están a nuestra disposición, hermanos. ¿Tiene necesidad de algo? Pídalo. Pida de esa sangre, de esa ceniza, de esas aguas vivas que tiene ese sacrificio. Y era con una cosa muy pequeña venir a hacer limpieza en nosotros. Bendito eres, Señor. Vamos a darle gracias, Señor, por la palabra. Bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor. Mi Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque grande eres, Padre, porque siempre has sido grande sobre todas las cosas, porque siempre has dejado provisión, Padre Santo, para nosotros. Señor, perdónanos por ser tan ignorantes, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Entender que solo tú eres digno, que tú eres el único que perdona pecados, Padre Santo. Te doy gracias por la sangre, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que es más poderosa que todos los sacrificios de esos animales del Antiguo Testamento, Padre Santo. Porque ya no hay necesidad de ningún sacrificio, porque tú lo diste todo, Señor. Un solo sacrificio, Padre. Te doy las gracias, Señor, por ese sacrificio grandísimo que tú hiciste en la cruz, regalándonos, Señor, perdón de pecados, Señor, limpieza, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos ayudas a mantenernos
a seguir en tu camino, Señor. Te pedimos que nos hagas un cambio en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser más santos, Señor. Buscarte en verdad, Padre. Ser tú uno solo contigo, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre. Te doy las gracias, mi Señor. Te doy las gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vienes a este lugar, Padre Santo. Gracias, Señor, por la poderosísima sangre. Gracias por la poderosísima palabra, Señor. Haznos vivos, Señor. Danos vida, Señor, en ti, Señor. En el nombre de Jesús, recibe honra y gloria por siempre. Digno eres por siempre, Señor. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias te damos.